Bien, estamos en el espacio de entrevista de esta mañana y tal cual habíamos anunciado, el ingeniero Jorge Martínez, exalcalde de Ibarra, nos acompaña esta mañana para hablar sobre este tema de la familia Morejón. En su administración se dieron varios hechos importantes en torno a este tema que hoy se ha reactivado por las últimas situaciones que se han dado dentro del Consejo Municipal. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Hagamos un poco de retrospectiva en torno a lo que ha sido esto, sobre todo en su gestión. ¿En qué estado encontró este proceso legal? Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Un saludo, como siempre, a los televidentes. Créame que no es mi interés ocuparme de esto. Me veo en la obligación de aclarar algunas afirmaciones. Estoy dedicado pues, a un trabajo de interés nacional y eso la verdad es que me lleva muchísimo tiempo y mucha responsabilidad. Pero me parece que hay que recordar que este es un litigio que viene pues, de muchos años atrás. Se origina en la administración del doctor Alfonso Pasquel. Como era obvio, en aquella época yo me imagino que la necesidad de conectar a la ciudad que tenía un solo acceso, que era la avenida Mariano Acosta, originó que se piense en la solución de la avenida Teodoro Ayala y la avenida Teodoro Gómez. Asimilemos esto a lo que es el periférico sur. Después de muchos años tuvimos que hacer una vía que conecte con ese lado de la ciudad, logrando una mejor accesibilidad a la misma. Y entonces se firma un acuerdo de ocupación de áreas. ¿Y cuál es el resultado final de esto, Fabricio? Yo siempre pongo este ejemplo. Si en su casa le pasan una calle por el patio de su casa y después de 20 años no le pagan y ni le permiten construir en el resto del patio, ese es el ejemplo práctico. Aquí la municipalidad pasó unas vías, no pagó los valores que tenía que hacerlo a los legítimos propietarios y 20 años esos efectos colaterales fueron no permitidos de ejecutarse porque los terrenos han estado ahí a la vista de los ciudadanos. La familia sigue, como es obvio, un conjunto de acciones jurídicas, gana todas las instancias legales, gana la primera instancia, la segunda instancia, en aquella época la Corte Suprema de Justicia, gana en los ámbitos del Tribunal Constitucional. Y finalmente, pues, se genera un auto de pago que, como era lógico, tenía que en algún momento producirse. Cuando usted llega a la alcaldía, todavía no había forma de apelar la acción judicial, de generar una mejor defensa para evitar lo que luego también se vio en su administración, esta sentencia de pago de $10 millones. Precisamente estos son los hechos muy importantes que hay que recordar. Recuerde que la sentencia sale en la administración de Pablo Jurado. Y efectivamente lo que la familia Morejón hace... La sentencia definitiva, en última instancia. Exactamente, la sentencia de Corte Suprema que señala dos hechos que me parecen centrales. El primero dice que las cosas volverán a su estado natural, pero que como no pueden cerrarse las calles y avenidas, el municipio deberá proceder de acuerdo a lo que establece la ley. Es decir, en el 2006 ya había esa sentencia. Desde luego, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué era proceder de acuerdo a derecho? Declarar utilidad pública, lo que debía hacerse hecho siempre. Es decir, la forma en la cual las instituciones públicas adquieren bienes es declarar utilidad pública, pagar, y los ciudadanos acuden a lo que se conoce como un juicio de justo precio, que es a lo que recurrió la familia Morejón. Esto es lo que hay que explicar. Pero claro, aquí vienen un conjunto de complicaciones que creo que es bueno que la ciudadanía sepa, y por eso me permito aclararlas. Este no es un problema de dónde está la diferencia de las áreas ocupadas con las áreas necesarias, pues. Cuando usted hace la declaratoria de utilidad pública, que es la que se hace en mi administración, obviamente nosotros no pensamos pues, solo en las áreas ocupadas, pensamos en las áreas necesarias, pues. Recuerde usted que la avenida Teodoro Ayala tiene un carril, pues, sin construirse, que es el que está en la zona sur. Recuerde también que hay un canal que le atraviesa por la propiedad de la familia Morejón y por tanto hay una servidumbre que tiene que ser reconocida. Mire usted que la avenida José Tobar y Tobar tiene un solo carril en el otro lado del terminal. Entonces, cuando se hace la declaratoria de utilidad pública, usted hace por lo que necesita, a más de las áreas que están ocupadas. Ahí están esta diferencia de 20.000 metros que asegura el alcalde que no existe. Primera aclaración de la diferencia. Primera aclaración. Por tanto, aquí no se pretende desinformar a nadie. Y segundo, estos son procesos judiciales, pues son procesos que se desarrollan a la luz de peritos, de jueces, de instancias. Ahora bien, usted hizo una pregunta extremadamente importante. ¿Por qué yo pude mediar o por qué yo pude negociar?
una solución para la ciudad. Porque cuando a mí me incautan, recuerde usted los dineros, yo logro que se desincauten los recursos económicos y que se abra una fase de casación. Es decir, aún no agotábamos todas las vías. Es decir, mientras usted está litigando, usted puede recurrir, como lo hicimos efectivamente, a la Procuraduría General del Estado. Esto no es que yo acordaba con la familia Morejón, después de además, créame, haber asistido probablemente una vez por mes a reuniones con la familia durante Pero todo mi periodo. vamos por partes. Usted recibe la administración con respecto a este caso con una sentencia final que se emitió en la administración de Pablo Jurado. En algún momento durante estos análisis que se ha hecho, se aseguraba que esa sentencia decía que eran $3 millones lo que debía pagar la ciudad en la primera sentencia. Y luego se solicita un peritaje en su administración para establecer el valor, y ahí es cuando se eleva a 10 millones. Ustedes impugnan ese peritaje, pero fuera de tiempo, es cierto. Pero no se trata de eso. Primero recordemos que cuando sale la sentencia es absolutamente clara. El municipio deberá proceder conforme a derecho. ¿Qué significa eso? Declarar utilidad pública. No hay otra fórmula. Declarar y pagar. Exactamente. ¿Cómo se hace un proceso de declaratoria de utilidad pública? Usted fija el valor catastral y finalmente, ¿no es cierto?, la Corte, los jueces, establecen pues, un conjunto de peritajes, de valoraciones que determinan un precio. Ustedes no pidieron el peritaje. Pero mire, no, pues esto es parte del proceso judicial. El juicio finalmente establece un precio. Pongamos el ejemplo de Yachay para citar esto. Fernando Madera, y que me permita tomar su nombre. El valor de su propiedad era $1 millón, $1.300.000. Él sigue un juicio de justo precio y termina recibiendo $5 millones por su precio. Ese es el procedimiento legal. Hasta el año 2014. En el año 2014 hay una reforma a la ley de contratación pública que evidentemente limita la capacidad o la discrecionalidad de los jueces. Recuerde usted el escándalo que el presidente Correa señala en la zona de los edificios de UNASUR, cuando un terreno que había sido comprado en $500.000, a la vuelta de la construcción del edificio, el terreno valía $5 millones cuando se querían ampliar las obras. Esto se modifica en el 14. Por eso es que el predio, cuando luego se declara de utilidad pública el predio donde se va a construir el mercado livianito, tiene otra connotación. Pero aquí hay elementos previos. Y esto es lo que habría que preguntarle a la municipalidad. ¿Por qué a ese predio le pone un avalúo de $40 a $45? Y cuando van a comprar el terminal, fijan el valor en $230, el mismo terreno. A ver, cuando se compró el terminal estaba en $230, en ese valor se compró. Exactamente, no, pues ese era el informe con el cual se quería comprar el terminal. Es decir, estas son, en definitiva... En la administración de Mauricio Larrea. No, la administración del señor ingeniero Castillo, pues se proponía comprar el terminal al señor Marraco. Se hace una propuesta para comprar el terminal. Y allí, cuando se valoraba el precio del terminal, el municipio hacía informes con $230 el precio del terreno. Pero es cierto que ustedes se tardaron en impugnar este informe del peritaje que estableció $10 millones. Mire, el tema de la impugnación es un tema irrelevante en un proceso judicial, porque finalmente usted abre fases de casación, usted abre etapas procesales en las cuales la Corte termina fijando un precio. Y ese es el precio que la ciudad tiene que pagar. Aquí lo que hay que decirle... Es un precio justo, $10 millones a su criterio, con todo lo que forma parte también su análisis, técnicos de la municipalidad también hicieron un análisis que inclusive fue parte de esta negociación final que llegaron con la familia pero que nunca se concretó. Pero vamos a precisar este segundo tema. Mire, yo le puedo decir, y esto sabe la familia Morejón, el señor Deller, que es el presidente del equipo independiente del Valle. Él quería construir un megamaxi en los terrenos de la familia Morejón. Él visitó varias veces la municipalidad y nos consultó si en efecto allí se podría ejecutar un proyecto de esos. Y obviamente le señalamos que ese era un terreno que tenía litigios, así que mientras esos litigios no estén solventados, él podía tener dificultades objetivas de construcción. Y esto sabe la familia Morejón y el señor Deller. Él pagaba $200 el metro cuadrado por esos terrenos donde se pretendía construir este centro comercial. Esto lo ha dicho él. Por tanto, yo creo que el municipio lo que tiene que hacer es pagar un justo precio. Pues de eso se trata. Aquí no se trata de usar la facultad de los catastros para cuando me conviene ponerle un valor, pero cuando no me conviene ponerle otro. ¿Pero qué dice la ley con respecto a eso? Porque claro, uno puede, para algunas circunstancias, decir, no, tiene que pagar lo que dice el catastro.
y puede impugnar a través de una acción de justo precio. Pero la normativa debe decir que las instituciones del Estado deben pagar lo que dice la ley. La ley dice valorar de acuerdo al catastro. Exactamente. Los municipios están obligados cada 2 años a actualizar el valor de los predios. Y el POTAT dice que además estos tienen que ser los valores comerciales. Y para ese efecto las municipalidades usan toda una metodología que finalmente termina, ¿no es cierto?, usando un conjunto de variables, servicios, disponibilidad, accesibilidad, ubicación, que terminan estableciendo un precio. Entonces, lo curioso es que esto no puede ser utilizado de esta manera, porque cuando me conviene a mí, lo hago y cuando no me conviene, no. Pero yo le preguntaba a usted, ¿le parece $10 millones un precio justo por este terreno, tomando en cuenta que una de las funciones que tienen los alcaldes es precautelar los intereses de la ciudad? Y claro, entre ellos están los intereses económicos también. Desde luego, yo lo que trato de decirle es que finalmente un predio tiene el valor que arroja los análisis catastrales. Lo que no puede hacerse, eso es inadecuado, es ponerle a un terreno un precio y 50 metros o 200 metros al lado ponerle otro precio. Y si no, usted vaya y verifique cuáles son los precios que tienen los terrenos colindantes. Y estamos poniéndole el ejemplo del proceso de adquisición del terminal. Entonces, a mí lo que me parece primero es que este es un fallo judicial. En el Ecuador, queridos ciudadanos, vivimos un Estado de Derecho. Aquí las cosas no se resuelven porque yo creo o porque esta es la forma con la cual reacciono a una sentencia. Aquí las sentencias tienen que cumplirse. Aquí se han agotado las vías y finalmente el punto es que estamos en obligación de cumplimiento de las sentencias. Ayer, con la presencia del alcalde, se señaló que cuando usted llegue a este acuerdo con la familia Morejón, de cancelar y buscar alternativas para que no se desembolse $10 millones en efectivo, sino se vean otras alternativas para que el precio sea mejor. Y recuerdo, si no me equivoco, que se quedó un precio de $5 millones en efectivo y lo demás con algunas situaciones y algunos rubros. Decía que ustedes habían establecido ese acuerdo con un metraje de 39.000 metros cuadrados aproximadamente, 4.000 metros de lo que hoy está asegurando que es la verdadera extensión de la actual administración. ¿Es cierto eso? Pero fíjese usted que son precisamente tan incoherentes todas estas afirmaciones. El informe que se presenta, por favor, a la Procuraduría General del Estado, que revisa el área de mediación de la Procuraduría, tiene 38.000 metros, ni siquiera los 42. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le estábamos descontando el uso inadecuado de los terrenos de la gasolinera de la familia, la ocupación de varios espacios del parque y la ocupación de varias viviendas de la familia. Es decir, esos fueron ocupaciones, a mi juicio, indebidas y por lo tanto tenían que restar. Es decir, había que descontar áreas que fueron utilizadas, pongámoslo así, de manera arbitraria en determinado momento, aun cuando esos terrenos vuelven al estado natural, obviamente se reintegran en su totalidad a la familia. Pero allí se descontaron esas áreas. ¿Y eso acepta la familia? Pues si eran parte de la mediación, pues Fabricio. Llegaron a ese acuerdo, estaban muy conscientes de esos temas. O sea, esos son los documentos, este no es un tema verbal, es un tema de un conjunto de informes. Ahí están los cálculos, las áreas, cuántos son las áreas del canal, cuánto es el otro carril de Leodoro Ayala, cuánto es la José Tobar, cuántos son las áreas del parque. Y finalmente, con todos esos acuerdos, usted termina, ¿no es cierto?, llegando a la posibilidad real, que es que a la ciudad esto le iba a costar $5.6 millones. La pregunta es, ¿se aprobó el Consejo Municipal? Si había la partida presupuestaria, porque usted no puede suscribir un convenio sin presupuesto. Es decir, aquí se dejaron los $6 millones para cumplir ese objetivo. Estaba el recurso, estaba todo. ¿Por qué no lo hizo usted? Pero porque impidieron hacerlo, pues. El señor Morejón y el alcalde y el procurador estábamos en la antesala para suscribir este convenio que había sido negociado y trabajado en la Procuraduría más de 90 días, cuando obviamente recibieron presiones del señor González, que en aquella época pues era alto dirigente. ¿Quién recibió presiones? ¿La familia? La Procuraduría, pues la Procuraduría. Y finalmente los funcionarios, que obviamente estaban en la obligación de permitir que suscribamos el acuerdo, señalaron que había decisiones políticas respecto de que se estaba acabando una administración y de que esto podía ser entendido de alguna forma inadecuado. Procedimos a retirar. Testigo después la familia Morejón, estaba el señor Morejón y su esposa. Y obviamente, ¿qué hubiese sido lo correcto? Retomar este tema. Pero ¿por qué cree que no se hizo eso? Porque se fue a ocupar el mismo terreno
que era parte del litigio para construir el mercado livianito. Y usted recuerde cuando se hizo la toma de posesión de ese terreno, si por poco se acusó a esa familia de delincuentes y mafiosos. Esa es la verdad. Yo lo que le puedo asegurar, yo le deseo, Fabricio y ciudadanos, lo mejor a la ciudad, pero aquí han habido actos de intemperancia que evidentemente han conducido a que este momento la ciudad termine, ¿no es cierto?, pagando más de lo que podía haber resuelto como un beneficio para todos. Y segundo, que es lo más grave, créame que tardarán 3 años más y la familia litigará y respecto de ese propio terreno, que es el terreno del Mercado Amazonas, terminarán pagando la diferencia de valor. Porque como usted entenderá, una sentencia con prelación de $150 a una declaratoria de utilidad pública de 45 o 40, no tengo el dato exacto, esa diferencia será demandada enseguida por la familia y ese mercado no solo que costará más de lo que ya todos conocemos, sino que terminaremos los ibarreños pagando seguramente 3 o 4 millones más por ese precio. Muy bien, agradecemos la presencia de Jorge Martínez, exalcalde de Ibarra, analizando este complicado tema que afecta a la ciudad. Nos vamos a la primera pausa de Café Noticias, no se vaya, tenemos más entrevistas en esta mañana.